Puerto Plata cerrado por las 4 esquinas. No queremos haitianos en este país, necesitamos el 30% de la AFP. Nosotros los dominicanos dispuestos a enfrentar el gobierno si no atiende y si no cierra la frontera. Vamos a mantenernos aquí en pie de lucha. Nosotros como Rescate Nacional, todos los movimientos patrióticos, no tenemos miedo y todos los movimientos que están con nosotros. Seguimos en la lucha. Los haitianos allá y nosotros aquí. No queremos asesinos, Abinader. No queremos criminales, violadores y terroristas haitianos. Y trata de limpiar las Fuerzas Armadas y los cuerpos castrenses que están llenos de haitianos armados. Haitianos armados totalmente, y necesitamos que los destituyos son haitianos ilegales con apellidos dominicanos. Queremos que usted resuelva, si no, como sacamos los que se fueron, también pensamos sacarlo a usted. Esa es la lucha que tenemos. Cumpla con su investidura de presidente, porque si no ya usted tiene un pueblo en la calle, a menos de un mes ya van varias protestas. Este pueblo no ha despertado, este pueblo ya despertó, señor Abinader. Se lo dice Jorge Luis Guillón, presidente del Movimiento Rescate Nacional, sin pelo en la lengua, diciéndole lo que hay. Si se pone de blandito con los haitianos, nosotros vamos a resolver. Póngase para la pila. Nosotros seguiremos en la calle, seguiremos en la lucha sin pararnos. Estamos trabajando para un país que necesita libertad. No queremos haitianos, somos dominicanos. No queremos haitianos, somos dominicanos. Aquí, este país es de todos los dominicanos y necesitamos trabajar como es. No importa lo que sea, estamos dispuestos a tirarnos a la calle a lo que sea. Estamos puestos para la patria y pedimos a todo el pueblo dominicano que se unan a la defensa de la patria, que los únicos que pueden defender el país y la patria somos los dominicanos. No van a venir de ningún país a defender nuestra bandera, somos nosotros, manizolanos, estamos aquí defendiendo nuestra bandera dominicana. Rescate Nacional, como siempre, en defensa de la patria dominicana. Gracias, Alejandro Guillón, hombre como tú que necesita la patria, que salga a defenderla. No sentado en tu casa. Exacto, es muy fácil. En la casa, sin defender la patria, hay que tirarse para acá. Hay que tratar de venir. Está Puerto Plata cerrado por las 4 esquinas. Está Puerto Plata cerrado por las 4 esquinas. Y seguimos nosotros aquí. Seguimos aquí nosotros. En pie de lucha, Rescate Nacional, todos los movimientos patrióticos, nacionalistas, porque todos estamos haciendo un gran trabajo, todos los movimientos. También con la AFP. Estamos aquí. Fuertemente. Puerto Plata totalmente cerrado, trancado. Por las 4 esquinas seguimos. Seguimos en pie de lucha. Exacto, eso es, eso es, eso es. Únete con él. 30% para trabajadores, 30% para los trabajadores.
No somos Haití, somos República Dominicana. Fueron los haitianos, asesinos y violadores y criminales de este país. La frontera sigue abierta y el presidente Abinader, muchas gracias. Muchas gracias, así es lo que dice el presidente Abinader. Ahora se ha convertido en mudo, ciego, que no está viendo que siguen más haitianos entrando por la frontera. Y él no habla ni dice nada. Quitamos el que estaba por eso y ahora tenemos que movernos con él también, que si no resuelve, también seguimos en la lucha. Necesitamos la frontera cerrada y no somos Haití. Tenemos 1000 y pico de muertos y esto aprovechado de las autoridades dominicanas no dicen nada. Seguimos la lucha. No somos Haití, somos dominicanos. No somos Haití, somos dominicanos. Seguimos la lucha. 30%. Los trabajadores dominicanos exigimos la destitución de Wilfredo Lozano de migración, pero nosotros no somos Haití. No. Nosotros somos dominicanos y si usted no se empodera, también lo van a sacar de aquí. Sí. Nos están quitando el país sin tirar un tiro. ¿Qué usted dice de eso? Eso está mal hecho. Nosotros somos dominicanos y no podemos aceptar a extranjeros administrando instituciones. Tenemos 1000 y pico de muertos y el pueblo callado. Tenemos que empoderarnos porque este país es de nosotros. Es de nosotros. Siga con Rescate Nacional y únase a la lucha con cualquier movimiento, pero luche por su país. Así es. Muchas gracias. El nombre es suyo. Evangelista Polanco. Okay, muchas gracias. Seguimos, señores, cerrado Puerto Plata por las 4 esquinas, señores. Todo el mundo trabajando fuertemente. No somos Haití, somos República Dominicana. Fuera los asesinos y los traidores de la patria. Así es. No somos Haití, somos República Dominicana. Fuera los traidores y los asesinos de la patria, los haitianos. Así es. Seguimos. Todo cerrado en Puerto Plata. Gracias a la Policía General de aquí, con los trabajos que ha hecho, con estos trabajos patrióticos. Muchas gracias al jefe. El jefe ha hecho un buen trabajo. Ya usted sabe. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos adelante, seguimos trabajando. Cerrado por las 4 esquinas. Que viva la República Dominicana, este país nada más no que es muerto nada más que entregamos este país, asesinado todo, porque nos vamos a tiro con ellos si es posible. Nosotros tenemos que defender nuestra soberanía y nuestros derechos. Este país no es de ningún político que quiera inventar con la patria por dinero y impunidad. Nosotros somos dominicanos y somos todos dueños de esta patria. El que quiera casarse con la gloria, que se una con nosotros, porque es en la calle que estamos. Y el derecho de los trabajadores hay que respetarlo. Abusadores del gobierno, criminales, asesinos. Seguimos en la lucha. En Puerto Plata, Rescate Nacional. No tenemos miedo. Manny Solano, muchísimos grupos patrióticos y nacionalistas. La AFP y todo aquí. El pueblo se ha desbordado en Puerto Plata, luchando con su derecho. Y este pueblo despertó. Y este pueblo despertó. Tremendo trabajo de la Policía Nacional de Puerto Plata, el general y todos los comandantes. Tenemos que decir que han hecho un gran trabajo, tranquilo
y todo llevando todo en orden, porque estamos reclamando por este momento todo pacífico. No tenemos que mandarle un mensaje de violencia a Abinader ni al mundo. Nosotros estamos en nuestro país y necesitamos nuestro derecho y nuestra patria, que está invadida, fusionada y vendida por los traidores. Así seguimos nosotros